cuando mi marido ayudó por tercera vez a aquella enfermera en prácticas a hacer una hoja de cálculo. Me tocó un gajo de mandarina agria. Al instante siguiente, me levanté con calma, cerré la puerta y no volví jamás. Mis amigos me preguntaron. Joel por fin había dejado atrás a su primer amor y se había casado conmigo. ¿Cómo podía volverme tan despiadada de repente? Yo dije que era porque aquella mandarina estaba demasiado agria. Se rieron de mí. ¿Y eso qué clase de motivo es? Yo también me reí. Cuando ya no quería seguir enredada con Joel, aquella mandarina agria podía ser motivo suficiente. Capítulo 1. Cuando entré en la habitación del hospital, Joel tenía una mano sosteniendo el portátil y la otra agarrando el ratón. Tenía la pierna lesionada y enyesada, pero aún así, seguía completamente concentrado, como si estuviera ocupándose de un asunto importante. En realidad es muy simple. Mira, solo tienes que hacerlo así. La chica sostenía la alfombrilla del ratón con ambas manos, con la vista fija en la pantalla del portátil, asintiendo una y otra vez. Parecía que ya estaba hecho. La chica soltó un «wow» un poco exagerado, giró la cabeza y casi quedó nariz con mi marido. Una mirada joven y llena de admiración. Joel pareció quedarse paralizado un instante, sin moverse. Al final fue la chica la que, sonrojándose, retrocedió medio paso y, bajando la cabeza, dijo, «Gracias». Al pasar junto a mí, alzó la vista hacia mí y explicó con torpeza, le pedí a Joel que me ayudara a hacer una hoja de cálculo. Cuando vi claramente sus ojos, sentí un tirón en el pecho y comprendí al instante la razón de la distracción de Joel. Se parecía demasiado a ella. Capítulo 2. Joel me vio de reojo y se frotó la sien. ¿No estás ocupada en el trabajo? Tenía el rostro lleno de cansancio, con ojeras amoratadas, y se notaba claramente que no estaba en buen estado. Volví en mí. Cogí una mandarina del plato y solo entonces le respondí, mamá me pidió que viniera. Éramos amigos de la infancia, y ahora llevábamos 3 años casados. Nuestras dos familias nos habían insistido más de una vez en que tuviéramos un hijo. Yo no quería, y él tampoco. Así que llegamos a un acuerdo para dar largas a ambas familias juntos. Se quedó en silencio y movió un poco la pierna enyesada. Se inclinó, colocó la mesita plegable y se puso a trabajar. Menos de 10 minutos después, sonó de repente un golpe en la puerta. La chica asomó media cara, vaciló, me miró a mí y luego miró a Joel. Joel habló con rapidez, dime. Ella entró a pasitos rápidos en la habitación, abrazando el portátil mientras se acercaba al lado de Joel. Todavía tengo otra duda. Mis manos no se detuvieron y pelé una mandarina con soltura. El aroma agridulce llenó toda la habitación del hospital. Vi cómo Joel cerraba el portátil que acababa de sacar y tomaba el de ella en su lugar. Recordé que hacía mucho tiempo yo me empeñaba en que Joel me explicara un proyecto. ¿Qué fue lo que dijo entonces? Si no lo entiendes, con más razón tienes que aprenderlo por ti misma. Capítulo 3. Simplemente dejé la mandarina a un lado. Me apoyé la barbilla en la mano y la observé. No solo se parecía de perfil, también se parecía en los gestos, sobre todo en la forma en que entrecerraba los ojos al mirar a la gente. Joel, eres increíble. En el rostro de Joel también apareció una leve sonrisa, quizá porque hacía mucho tiempo que no resolvía un problema tan sencillo. Habló un poco más de lo habitual. Aprende más. No vengas a buscarme cada vez que no sepas hacer algo. La chica sacó la lengua y luego dijo, mi tía me dijo que viniera a buscarte, aunque ya estaba preparada. Al oír eso sentí igualmente como si me hubieran arrancado un pedazo del pecho, dejando que el aire frío se colara por el hueco. Cogí la mandarina y le quité con sumo cuidado todas las hebras blancas de la piel, y pregunté sin siquiera levantar la cabeza, ¿Amelia? Aunque era una pregunta, en el fondo yo ya sabía la respuesta. Y, en efecto, se oyó la voz sorprendida de la chica, ¿conoces a mi tía? Capítulo 4. No la conocía, ni siquiera la había visto en persona. Cuando supe ese nombre, ella ya se había cambiado de escuela y se había marchado. Joel y yo éramos amigos de la infancia. En la universidad, uno estaba en el sur y el otro en el norte. El día que se fue, me le declaré con mi habitual orgullo y terquedad, Joel, me gustas. No te permito mirar a otras chicas. Se rió y dijo que me veía como una hermana pequeña, y en su primer año de universidad empezó una relación, pero esa relación llegó rápido y terminó igual de rápido. Aquel verano de su segundo año, justo cuando yo pensaba ir a conocer a esa chica, ellos ya habían roto y ella se había ido al extranjero a estudiar. En aquel entonces, les dije despreocupadamente a los que me rodeaban, ella solo estuvo con Joel 2 años. Yo he sido su amiga de la infancia. Voy a acompañarlo toda la vida. Comparados con toda una vida, más de 10 años no significan nada. En ese momento, yo medía torpemente todo con el tiempo, pensando que si era lo bastante largo,
Siempre dejaría una huella en su corazón. Pero olvidé algo. ¿De qué servía mirar solo el tiempo? Lo principal era Joel. Si Joel quería, entonces yo sería la esposa que lo acompañaría toda la vida. Si Joel no quería, entonces yo solo sería la compañera de mesa que lo acompañaría durante décadas de una vida aburrida. Joel pronunció mi nombre en voz baja, como una advertencia. Julia. Mi nombre completo, nombre y apellido. Cuando estaba borracho. ¿Cómo llamaba a Amelia? La llamaba su esposa. Capítulo 5. La chica notó que el ambiente no iba bien. Murmuró un perdón y salió de la habitación. Separé toda la mandarina y, como si me obligara a encontrar algo que hacer, empecé a quitar las hebras a cada gajo una por una. Después de decir aquella frase, Joel volvió a coger su propio portátil y siguió trabajando. Dijo distraídamente, ya han pasado tantos años. ¿Podemos no sacar esto otra vez? ¿Era yo quien lo estaba sacando? ¿Era yo quien quería mencionarlo? Ni siquiera yo podía entenderlo. ¿Cómo podían aquellos escasos 2 años, el nombre de Amelia, eclipsar tantos años entre Joel y yo? La primera vez fue en el primer año después de que Joel y yo empezáramos a salir. Me confesó, completamente perdido, Amelia ha vuelto. La gente no sabía por qué habían roto, pero yo sí lo sabía, Amelia le fue infiel. ¡Qué motivo tan asqueroso! Y aún así, fue precisamente ese motivo tan asqueroso el que dejó a Joel atrapado en el mismo sitio. En aquel momento lo consolé, si quieres ir a verla. Ve, al final, todo debe aclararse. Joel me dio un golpecito en la cabeza y dijo que yo era tonta. ¿Quién empuja lejos a su propio novio? No fue. Un mes después, me pidió matrimonio. Pensé que de verdad lo había superado. Pero este año, en el tercer año de nuestro matrimonio, se lesionó una pierna por Amelia. Los hechos estaban delante de mis ojos. No podía seguir engañándome a mí misma, ¿verdad? Nuestras 2 familias venían a menudo a este hospital. Normalmente. Siempre que yo tenía cualquier enfermedad, grande o pequeña, también venía aquí. Fue solo esta vez, con la hospitalización de Joel, que supe que tenía tanta confianza con aquella enfermera. También fue esta vez que supe que ella llamaba tía a Amelia. Le tendí a Joel la mandarina que tenía en la mano. Él hizo un gesto con la mano, y yo la dejé casualmente en la bandeja de fruta de al lado. Levanté la vista para mirarlo. Seguía siendo como en mis recuerdos, como si al segundo siguiente fuera a levantar mi mochila y decirme, vámonos a casa. Así que lo dije de una vez, con un deje de resignación temeraria, no me gusta que la ayudes a hacer hojas de cálculo. Joel se quedó paralizado un instante. En los 3 años de matrimonio, yo rara vez había vuelto a hacer exigencias de esa manera mandona de antes. Tal vez era porque llevaba demasiado tiempo con él. La mayor parte del tiempo, pensaba más en las razones. Todo tenía que tener un motivo. Hasta yo había olvidado cuando fue la última vez que hice un capricho sin ser razonable. Joel giró la cabeza y me miró de reojo. Después de un largo rato, dejó escapar un sonido, Capítulo 6. Pero fue justo así de coincidente. Apenas él accedió, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, la chica abrió la puerta directamente y entró. Joel, explícamelo, por favor. Se me volvió a olvidar, sin mostrar nada en el rostro. Joel me lanzó una mirada y la rechazó. Es muy simple, puedes buscarlo en internet. Pero la chica se acercó sin más, apartó su portátil y colocó el suyo encima. Volví a recordarlo, cuando acabábamos de casarnos, en un día de descanso. Quise buscar unos datos de repente, antes de que mi mano siquiera tocara su portátil. Él extendió la mano para detenerme. No me gusta que otros toquen mi portátil. La chica le habló con tono mimado. Mi tía me dijo que me ayudarías. Solo esta vez. Joel la miró con impotencia. Luego volvió a mirarme. Al ver que yo permanecía callada, al final tomó el portátil. La tercera vez, la voz serena del hombre volvió a sonar en la habitación del hospital, y de repente sentí que todo aquello era un poco absurdo. Yo no había estado al lado de Joel durante aquellos 2 años, así que no sabía cuánto había amado realmente a Amelia. Ahora que lo pienso, debió de amarla muchísimo, tanto como para querer también a todo lo relacionado con ella, tanto como para explicarle con paciencia hojas de cálculo sencillas a su sobrina. Cuando era más joven, incluso pensé en competir con Amelia, en ver a cuál de las 2 trataba mejor Joel. Ahora parece que no hace falta comparar. Solo la sobrina de Amelia basta para que yo quede completamente derrotada. Las voces seguían sonando. Miré la mandarina, pulcramente pelada. Al menos la había pelado yo misma. Si Joel no la iba a comer, por lo menos alguien tendría que probarla. Pero al parecer no tenía suerte. Incluso la mandarina estaba agria. Me sentí algo agraviada. ¿Por qué la mandarina tenía que estar agria? ¿Con qué derecho estaba agria? Luego pensé que atascarme con una pregunta así era un poco ridículo. Y junto con eso,
También me pareció ridícula mi insistencia de casi 10 años. Me puse de pie. Joel levantó la cabeza por encima de la pantalla del portátil y me preguntó, ¿a dónde vas? El sabor agrio seguía en mi boca. Lo miré, y él parecía un poco tenso. Joel pensó que yo me enfadaría porque no había cumplido su palabra. Pero yo respondí, la mandarina está demasiado agria. Él soltó un suspiro de alivio, como si hubiera escapado de una catástrofe. Abajo hay dulces. Compra unas y vuelve enseguida, que ya es hora de comer. Después de decir eso, volvió a bajar la cabeza hacia el portátil, explicando con dulzura esas preguntas que se podían encontrar fácilmente con una búsqueda rápida en Internet. Salí de la habitación del hospital sin volver la cabeza. Capítulo 7. De pie abajo, frente al hospital, miré a la multitud que iba y venía, y por un instante me quedé aturdida. ¿A dónde debía ir? Cuando no sé a dónde ir, vuelvo a casa. Mis padres ya están jubilados y viajan por todo el país. La casa está vacía, pero aún así quería volver a casa. Compré el billete más rápido que encontré y fui directamente del hospital a la estación del tren de alta velocidad. No llevé nada, no me ocupé de nada, y me fui de aquel lugar sin pensarlo más. Antes de partir, Joel me llamó de repente. Contesté. Su tono era el de siempre. ¿Cuándo vuelves? Puede que tengamos un huésped en casa. Al otro lado del teléfono, oí la voz animada de la chica. Hermano Joel, no pasa nada si mi tía se queda en tu casa, ¿verdad? Creo que cuñada. No llegué a oír el resto de la conversación, porque él colgó apresuradamente. Me envió un mensaje. Cuando vuelvas, te lo explicaré. El sabor de aquella mandarina agria que había probado en el hospital volvió a llenar mi boca al instante. No le respondí. En cambio, de una forma bastante repentina, le envié un mensaje. Divorciémonos. Él pensó que estaba bromeando y respondió enseguida. Tengo algo urgente ahora. Primero deja de armar lío. ¿Es el divorcio algo que se dice tan a la ligera? Ya te dije que cuando vuelvas te explicaré la razón. Pero, ¿qué razón podía haber? Dejar que una mujer viva en casa, aparte de la ambigüedad y la infidelidad, no se me ocurría una tercera razón. Ya lo había dejado muy claro. Al segundo siguiente, lo bloqueé directamente. Después de subir al tren, la ciudad fue desapareciendo poco a poco detrás de mí. Solo entonces recordé, con retraso, que la última vez que me lancé así sin importarme nada también había sido por Joel. En aquel entonces, él acababa de emprender su negocio y estaba en la etapa más difícil. Había alquilado una planta entera como oficina. Nadie confiaba en él. Yo llevé sin vacilar los 80,000 yuanes que había ahorrado y fui a buscarlo. Todavía recuerdo a la de entonces, agachada frente a aquel edificio destartalado, enviándole un mensaje. Joel, vine a buscarte. Él bajó del piso de arriba desaliñado y sin afeitar. En el instante en que puse la tarjeta bancaria en su mano, las lágrimas le cayeron a chorros. Y eso fue más conmovedor que cualquier otra cosa. Solo que el ardor apasionado de entonces ahora se ha ido enfriando poco a poco. Vine por él, y también me voy por él. Supongo que eso también cierra un círculo completo. Capítulo 8. Después de llegar a casa, apenas me tumbé en la cama cuando vi una publicación de Amelia en Moments. Gané el juicio. Por fin me divorcié. Y además ya tengo donde vivir. Empiezo una nueva vida. La mujer sonreía con brillo. Había subido una foto suya con su abogado, y en un extremo aparecía Joel sentado en una silla de ruedas. Así que este era el asunto urgente del que hablaba Joel. Amelia había tenido muy mala suerte con los hombres. Su marido era violento, y desde el año pasado llevaba consultando sobre el divorcio. Durante ese tiempo, Joel se guardó todo para sí y no dijo nada, mientras buscaba un abogado de divorcios tras otro. Al final, me enteré de todo por boca de un amigo suyo. Ese amigo me pasó el contacto de Amelia. En aquel momento, intenté convencer a Joel, y Joel me dijo, «Estás sola. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la golpean, ¿verdad?» Por eso le recomendé al abogado más famoso que conocía. Ella me respondió con un «gracias», pero no añadió a ese abogado. Pensé que tenía una opción mejor. Ahora, al ver la cara del abogado en la foto, lo entendí todo. Era el profesor universitario de Joel, y Joel me había dicho más de una vez lo increíble que era. Puesto así, la persona que yo le había buscado realmente no estaba a la altura. Aunque claro, desde el principio ella no necesitó mi ayuda. Mi marido ya se encargaría de encontrar la manera de apartar cualquier obstáculo por ella. Le di me gusta a su publicación. Al segundo siguiente, me envió un mensaje. Como vamos a vivir juntas de ahora en adelante, te causaré molestias, cuñada. Guardé esa frase junto con la captura de la publicación y luego apagué el teléfono para dormir. Yo sí quiero divorciarme, pero la culpa no puede recaer sobre mí. Capítulo 9. Amelia actuó con rapidez. Al día siguiente, ya se había mudado a nuestra casa.
Cambió las suculentas que yo criaba en el balcón por jazmín. Sustituyó el jarrón artesanal que yo tenía en la sala por un jarrón de cristal transparente. Y lo más asqueroso fue que sacó mi ropa vieja y la tiró toda. Publicaba cada cosa que hacía. Joel lo consentía en silencio. Cuando la situación llegó a ese punto, un amigo de Joel me llamó para advertirme: baja la cabeza ante Joel y explícalo bien. ¿No bastaría con eso? Amelia tampoco tocaría tus cosas así porque sí. ¿Por qué tendría que bajar la cabeza? ¿Qué hice mal? Cuando era pequeña, una vez derramé sin querer una sopa de pescado que mi madre había tardado 2 horas en preparar. Aunque mi madre me quisiera, yo no podía escudarme en eso y decir: el cuenco me quemó la mano, la culpa es suya. Y ahora otra mujer se había mudado a mi casa. Y todavía era yo la que tenía que agachar la cabeza y disculparse por las cosas que de verdad hice mal. Nunca abrí la boca para disculparme. Ahora que no tengo la culpa, ¿por qué tendría que disculparme yo? ¿Qué clase de lógica es esa? Le respondí a ese amigo: que tire lo que quiera, que Amelia tire todo lo que quiera. Total, yo ya no voy a volver. Entonces, ¿cuál es exactamente tu motivo? A Joel le costó muchísimo renunciar a su primer amor y casarse contigo. ¿Qué es lo que estás buscando con esto? Bromeé: ese día me comí una mandarina agria. ¿Y eso qué clase de motivo es? Joel seguramente estaba con él. Debió de ser esa frase mía en tono de broma la que lo irritó. Su voz impaciente me llegó de pronto por el auricular: muy bien, sigue armando escándalo. También cambié la cerradura de la casa. Si vuelves, pídele la llave a Amelia. Antes, en una situación así, yo le habría dado a Joel una salida digna, pero ahora permanecí en silencio. Joel notó que algo no iba bien en el ambiente, y de repente suavizó la voz: Julia, discúlpate conmigo y te perdonaré. Me dejaste sola en el hospital, pero ¿por qué creía él que la que estaba equivocada era yo? Colgué y luego los bloqueé a todos juntos. Una panda de lunáticos. Capítulo 10. Amelia seguía registrando su vida sin parar. Esta vez, llevaba una toalla y estaba tumbada en la cama. Tenía la mirada turbia y sostenía una llave junto a la mejilla. Texto: yo también tengo un hogar ahora. Observé en silencio y fui haciendo capturas de todo lo que publicaba para guardarlo como respaldo. Calculé cuándo llegaría el paquete y saqué a Joel de la lista de bloqueados. Llamé yo primero, y él contestó. Oí la voz de una mujer que llegaba a través del teléfono. Joel, no seas tan duro. Si tú no puedes explicarlo bien, lo haré yo. Joel pronunció mi nombre con la voz contenida. Julia. Cuando Joel descubrió que yo lo había bloqueado, se había puesto nervioso por un momento, pero luego recordó que antes, cuando yo me enfadaba, no pocas veces lo había bloqueado. Así que se quedó completamente tranquilo. Pero en aquella llamada de ayer, yo dije que no volvería, y mi tono había sido sereno, completamente distinto a cuando hacía berrinches hace mucho tiempo. Él se había inquietado, pero hoy volví a llamarlo. Joel pensó que, como antes, yo me enfadaría, montaría una escena y luego volvería obedientemente a casa. Pero al segundo siguiente, mi voz llegó a través del teléfono. El paquete llegará hoy. Fírmalo. ¿Qué? El acuerdo de divorcio. De pronto, al otro lado no se oyó nada. Después de mucho rato, volvió a preguntar: ¿qué? Me reí. Si el acuerdo no tiene ningún problema, entonces fírmalo. Joel no sabía qué pensar. Tal vez se dio cuenta de que yo no estaba bromeando, porque en su voz apareció una tensión poco habitual. Julia, no me voy a divorciar. Pero, ¿para qué insistir? La persona que le gustaba estaba justo a su lado. Si podía aceptar que ella le fuera infiel y luego regresara, debía de amarla mucho. ¿Por qué no quería dejarme ir? Piénsalo otra vez. Si esto termina en un divorcio por demanda, será un problema para los dos. Capítulo 11. Cuando abrí la puerta al día siguiente, Joel ya estaba de pie en la entrada. Su pierna todavía no se había curado del todo. Llevaba encima el olor del desinfectante del hospital y tenía el rostro pálido. No me sorprendió en absoluto que pudiera encontrarme. Al fin y al cabo, vivimos en el mismo vecindario. Le bastaba con preguntarle a cualquier vecino para saber que yo ya había vuelto. Se pellizcó el puente de la nariz, me miró y habló lentamente. Amelia ya se fue a vivir a otro sitio. Actuaba como si hubiera sufrido muchísimo, como si me estuviera dando magnánimamente una salida. Pero si desde el principio podía haber hecho que se fuera a vivir a otro lugar, ¿por qué tuvo que esperar hasta que yo me enfadara e incluso quedara completamente desencantada para por fin darme la respuesta que me dejaría satisfecha? Siempre que Amelia estaba de por medio, la que era abandonada era yo. Cualquier cosa relacionada con Amelia era más importante que yo. Aquella mandarina agria era tan agria que me hizo llorar, tanto que incluso ahora, cuando lo recuerdo, aún puedo sentirlo. No quiero volver a probar nunca más aquella mandarina agria. Miré a Joel y le dije:
llevo tantos años queriéndote. Déjame en paz. Quizá fue la primera vez que me oyó hablar con ese tono, porque se quedó paralizado un instante. Al segundo siguiente, se inclinó y me abrazó con suavidad, suavizando la voz al decir en tono bajo, Julia, estemos bien. Sí, no querías siempre un bebé. Sacó a relucir asuntos de hace mucho tiempo, pero yo veía con total claridad el chupetón en su cuello. Me daba asco, pero no tenía ninguna prueba material, solo con un chupetón. No podía hacer nada. Él se negaba a firmar aquel acuerdo de divorcio, y el abogado me dijo con tacto que, sin pruebas sustanciales, un divorcio por demanda podía alargarse indefinidamente. Pruebas sustanciales, grabaciones, fotos, incluso una carta de disculpa escrita por el marido después de arrepentirse. Cualquiera de esas serviría, pero cuando nos casamos, bastó con un certificado de matrimonio. Entonces, ¿por qué divorciarse era tan difícil? Mientras él no aceptara, el divorcio podía aplazarse una y otra vez. Para ellos, el matrimonio era un contrato con beneficios de por vida, pero para las mujeres, era una calamidad de la que resultaba difícil escapar una vez que ponían un pie dentro. Miré aquel chupetón y le pregunté, ¿te gustó? Él bajó la cabeza hacia mí, confundido. ¿Qué? ¿Dormir con Amelia? ¿Te gustó? Por un instante, se mostró alterado. Después dijo, ¿de dónde sacaste ese rumor? Era solo ese chupetón. No tenía la certeza absoluta de que realmente me hubiera sido infiel. Solo recordé de repente a Amelia agarrando aquella llave, con el albornoz puesto, y solté una suposición al azar, pero su reacción no era normal. Una persona normal, al ser acusada falsamente de una infidelidad, estallaría de rabia. Pero su primera reacción fue preguntarme de dónde lo había oído. No dije nada, solo lo miré con calma. Le apareció una gota de sudor en la punta de la nariz. ¿Te lo dijo Amelia? Un segundo antes, llamaba a Amelia con familiaridad. Al segundo siguiente, al darse cuenta de que podía haber quedado al descubierto, enseguida la llamó por su nombre completo, marcando deliberadamente distancia. Yo seguí en silencio. Él dijo, no puedes creer lo que dice. Esa mujer no hace más que mentir. Se limpió completamente de toda responsabilidad. Cuando iba a seguir explicándose, se me escaparon 2 lágrimas. Con los ojos enrojecidos, le pregunté, ¿tomas a todo el mundo por tonto? Crecimos juntos. ¿Crees que no sé cuándo estás mintiendo? Al verme llorar, se alteró de una manera poco habitual en él. Extendí la mano para empujarlo y alcé la voz. ¿Todavía no vas a decir la verdad? Él dio un paso atrás y levantó la mano, nervioso, queriendo secarme las lágrimas. Al final dijo, perdido, fue un accidente. De verdad había bebido demasiado. No sé cómo terminó acostada a mi lado al día siguiente. Eso era exactamente la explicación que yo quería. En la entrada de mi casa había una cámara de vigilancia, y el sonido había quedado grabado con total claridad. Las lágrimas que al principio habían salido solo para tenderle una trampa se volvieron imposibles de contener después de que lo admitiera. Todavía intentó tomarme de la mano. Levanté la mano y le di una fuerte bofetada. Luego lo miré y le dije, coqueteando con tu primer amor mientras al mismo tiempo me mantenías a mí, tu esposa, bien asegurada. ¿Lo estabas disfrutando mucho? Esta vez, ya no discutió, solo se quedó ahí de pie. Al ver que yo no podía dejar de llorar, murmuró, Julia, no pensé que las cosas llegarían a este punto. Ella se divorció sin quedarse con nada, sin un centavo. Cuando intenté buscarle un abogado de divorcio a Amelia, me esforcé al máximo por averiguar todo lo relacionado con ella. No se divorció por violencia doméstica, sino por infidelidad. Era exactamente la misma razón por la que había engañado a Joel cuando estaba con él. Los despreciaba por no tener dinero. Después de dejar a Joel, efectivamente consiguió estar con aquel niño rico como había deseado. Pero tras casarse con él entró en un círculo que no le pertenecía y comprendió que el niño rico que ella veía no era más que alguien de la base dentro de ese mundo. Repitió la misma jugada y al final lo perdió todo, dinero incluido. Y a una persona tan despreciable era a quien Joel quería. Le di otra bofetada en la cara con el revés de la mano. Hombre asqueroso y mujer despreciable. ¿No temen ensuciarme la vista? Lárgate, aléjate de mí. Capítulo 12. Al principio no quería que los demás vieran el espectáculo. Pensaba divorciarme en silencio, sin hacer ruido, pero ahora por fin no pude contenerme más. Mandé todas las capturas de pantalla al gran grupo familiar. Y no solo eso, también subí las imágenes a todas mis redes sociales. En una situación así, quienes deberían sentir vergüenza son ellos. Yo no tengo ninguna necesidad de cuestionarme. El teléfono no dejaba de sonar, y cada vez más gente venía a preguntarme por el chisme. A todos les di la misma respuesta: deberías ir a preguntarles a Joel y a Amelia qué piensan ellos.
Mi mejor amiga se enteró de todo por internet y hasta pidió un día libre para volver expresamente a verme. Lo primero que hizo fue regañarme. ¿Cómo no me lo dijiste antes? A mitad de la bebida, se acercó a mi lado y empezó a maldecir a Joel. Joel de verdad no es persona. Si no fuera porque ustedes dos eran amigos de la infancia, yo tampoco los habría ayudado a estar juntos. Si lo hubiera sabido, mejor te habría emparejado con Sam. Hacía años que no oía ese nombre, y tardé unos segundos en sacarlo de mi memoria. Sam, mi compañero de la universidad. Mi mejor amiga estaba en la misma carrera que él, así que conocía muy bien todo aquello. Por lo menos Sam se mantenía impecable en todo nuestro círculo. Solo tú tenías su contacto. Ni siquiera yo lo tenía. Cuando te perseguía en aquel entonces, ¿por qué me puse del lado de Joel? Debía de estar ciega. Como en aquel entonces me gustaba Joel, ella conocía a Joel a través de mí, así que naturalmente se ponía de mi lado. Mi mejor amiga seguía despotricando sin parar. Yo le sonreí. ¿Qué sentido tiene sacar ahora esas historias viejas? Hay que mirar hacia adelante. Se emborrachó y, medio aturdida, me preguntó, ¿cómo supiste que Joel te había sido infiel? Cuando escuché tu grabación, en el momento en que lo soltaste de repente, hasta yo me asusté. Le quité la copa de la mano y no se lo oculté, lo adiviné. Al final, bebió hasta quedar hecha un desastre, insultando a Joel una y otra vez y gritando el nombre de Sam, diciendo que se arrepentía. La acompañé de vuelta, y cuando regresé a casa, ya estaba cerca del atardecer. Desde lejos vi a alguien de pie abajo, junto a mi edificio. El resplandor del atardecer iluminaba la alta silueta del hombre, y él percibió con agudeza mi mirada. Al segundo siguiente, choqué con un par de ojos negros como la tinta. Sam se acercó a mí a grandes pasos y explicó primero, vine por trabajo a esta zona. Supe que habías vuelto. ¿Cenamos juntos? Llevaba traje, como si acabara de salir de alguna reunión, aunque en aquel entonces me había cuidado mucho. En ese momento di un paso atrás para marcar distancia. Ya he comido. Él tampoco se sintió incómodo. Se quedó en el sitio y, tras un largo rato, habló. Julia, no hace falta que estemos tan incómodos. Puedes tratarme como a un amigo. Yo seguí retrocediendo y le expliqué, no me faltan amigos. Esa era la diferencia entre Joel y yo. Él podía ser amigo tranquilamente de su exnovia, mientras que yo ni siquiera podía ser amiga de alguien que me había perseguido en el pasado. Si desde el principio no pensaba estar con esa persona, ¿por qué darle esperanzas? Él, en cambio, se rió. En aquel entonces, cuando me rechazaste, ya eras así de decidida. Ni siquiera me dejaste terminar de declararme. Ahora me he vuelto más listo. Primero digo la excusa, y aún así me rechazas. No dije nada. Él soltó una risa de autodesprecio y asintió hacia mí. Sube. Yo me quedaré aquí abajo un rato. Al ver que lo miraba, volvió a sonreírme. ¿Ni siquiera se me permite quedarme aquí un rato? Capítulo 13. Después de decir eso, me di la vuelta para irme y, sin querer, me torcí el tobillo. Para cuando reaccioné, él ya estaba agachado en el suelo, revisándome el tobillo. Su dedo índice estaba tibio, y enseguida llegó a una conclusión, no te has lastimado el hueso, pero durante estos 2 días intenta no hacer movimientos bruscos. Justo en un momento así, me torcí el tobillo. Se mire como se mire, qué coincidencia. Solo pude explicarme con esfuerzo, hoy me reuní con mi mejor amiga, así que llevé tacones. Normalmente no los uso mucho. El hombre me ayudó a incorporarme y, sonriendo, me interrumpió, no te preocupes, no voy a creerme más de la cuenta. Había un matiz de autodesprecio en su tono, y yo cerré la boca por completo. Al día siguiente, cuando salí a recoger la comida a domicilio, me lo encontré en la puerta. Sonrió y explicó, el aire por aquí es bueno, así que compré un piso. De verdad tiene dinero. Cuando fui a tirar la basura, volvimos a coincidir en el ascensor. Llevaba 2 bolsas de ingredientes frescos. Al ver que mi mirada se posaba en las bolsas, explicó, la comida del mercado de por aquí es limpia. Así que aproveché para comprar algunas cosas. Al verme avanzar con dificultad dando saltitos sobre un pie, me recordó, si te duele mucho, de todos modos deberías ir al hospital. Vivía justo al lado de mi casa. Si la puerta del balcón no quedaba bien cerrada, el olor del aceite y de la comida se colaba directamente en mi casa. Después de varios días seguidos comiendo comida a domicilio, en otro encuentro casual en la puerta, me tendió una bolsa de bontones bien empaquetados. Los bontones artesanales de esta tienda están bastante buenos. Yo, que nunca había pisado una cocina, no tenía ni idea de que cerca de casa siquiera vendieran eso. Sin dignidad alguna, extendí la mano y los acepté. Al volver a casa, seguí la etiqueta y le transferí el dinero. Había escrito en el chat una larga retahíla para convencerlo, pero al segundo siguiente, él aceptó el dinero sin dudarlo. Al ver que lo aceptaba,
Dejé de sentir cualquier culpa, y una vez que hay una primera vez, hay una segunda. Me gusta una variedad concreta de uva, y cuando le pedía que me la trajera, nunca fallaba. En apenas 2 días, ya no eran solo las uvas, terminé aprovechándome de sus comidas 3 veces al día. No suelo mirar mucho el teléfono. En cuanto la comida estaba lista, venía a llamar a mi puerta. Yo pagaba la compra, él ponía el trabajo. Puede decirse que era una colaboración bastante armoniosa. Capítulo 14. Toc, toc. Sam me entregó las uvas que había comprado y acababa de volver a cocinar cuando, de repente, sonó la puerta. Fui dando saltitos sobre un pie hasta la entrada y abrí sin dudar. ¿Se te olvidó algo? Y así, sin previo aviso, la mujer apareció en la puerta. Me saludó con la mano. Soy Amelia. Por fin, el rostro coincidía con la voz. Era la primera vez que nos veíamos, pero al verla, lo único que sentí fue asco. Me apoyé en el marco de la puerta, queriendo cerrarla, pero ella se apresuró a hablar. Puede que haya algún malentendido. Quiero explicarlo. Empujó la puerta con fuerza, y su voz subió de repente de volumen, aunque el tono seguía siendo empalagosamente dulce. ¿Puedes ayudarme a publicar un video diciendo que Joel me obligó? Por un instante, me quedé tan impactada que aflojé la mano sin pensar. Ella sostuvo la puerta y se quedó allí de pie, sonriendo con timidez, con un hoyuelo marcándose en la mejilla. De verdad tenía una cara muy bonita, pero lo que salía de su boca era descarado hasta el extremo. Tu publicación tiene demasiado alcance. No paran de insultarme, así que vine a buscarte. No sabía ni de dónde sacaba el valor para pedirme algo así. Al ver que yo no decía nada, me miró y explicó. En aquel momento de verdad no tenía dinero y necesitaba un lugar donde vivir. Joel siente algo por mí. Me insultaba, pero al mismo tiempo no podía evitar acercarse. Si algo se puede aprovechar, claro que se aprovecha. Ahora estoy saliendo con alguien, y a mi novio le importa un poco este asunto. Así que quiero aclararlo. Era más baja que yo. En ese momento, sonreía con los labios apretados. Cualquiera que no supiera la verdad habría pensado que era mi amiga, hablando conmigo de a dónde iríamos a divertirnos por la tarde. No puedo ayudarte en algo así. Una sola mano no puede. 100.000. La publicación ya salió. No puedo abofetearme a mí misma. 200.000. Ahora mismo tiene muchísima repercusión. De verdad no puedo ayudarte. Me miró con los ojos entrecerrados y una sonrisa. 2 millones. Trato hecho. Hizo la transferencia sin vacilar. Al ver mi desconcierto, me explicó. En realidad nunca quise seguir con ese niño rico. Divorciarme me viene mejor para buscar al siguiente. Sobran los pardillos con dinero. Mientras hablaba, me envió el video. Le eché un vistazo. Tenía el rostro demacrado. Estaba sentada en la cama y lloraba de forma lastimera, sollozando mientras hablaba, mezclando verdades y mentiras. No tenía a dónde ir, y Joel me dejó quedarme 2 días. Pensé que me había encontrado con una buena persona. Hasta le mandé un mensaje a cuñada diciéndole que disculpara las molestias. No imaginé que haría algo así. Había bebido y dijo que le gustaba. Su video incluso iba acompañado de capturas de pantalla de nuestro chat, como si de verdad la hubieran agraviado. Solo cuando vio que subía el video soltó por fin un suspiro de alivio, y volvió a sonreír con los ojos entrecerrados. No te sorprendas. Sé que soy asquerosa y una sinvergüenza. Parecía que hacía mucho que no hablaba en serio con nadie, porque de pronto añadió, pero mujeres rastreras como yo son las que suelen vivir con más libertad. Qué irónico, ¿no? Vi que seguía perdida en su propio mundo y le recordé con cautela, quizá deberías buscar un momento para ir al hospital. Al oírme, no se enfadó, al contrario. Se agarró el estómago y soltó una carcajada. Total, esta vida no vale nada. Si me muero, me muero. Cuando terminó de reír, sacó el móvil para mirar la repercusión. Al ver que los comentarios iban en la dirección que quería, me dio las gracias con una sonrisa tímida. Gracias. Acepté no solo por el dinero, sino también por mí misma. En un divorcio por demanda, cuantas más pruebas consiguiera, más me favorecería. Y en cuanto a ella, tarde o temprano se le vendría todo abajo. Capítulo 15. Después de que se fue, por fin vi el mensaje que me había enviado Sam. ¿Ya terminaste de hablar? Llevo todo este tiempo en la puerta y no me atreví a entrar, temblando. El mensaje más reciente era de hacía 1 minuto, vine a traerte comida. Acababa de abrir la puerta para dejar entrar a Sam cuando volvieron a llamar. Hay cosas que de verdad son así de cómicas. Joel irrumpió de repente. Debió de haber venido corriendo todo el camino, porque todavía no recuperaba el aliento. En cuanto vio a Sam sentado a un lado, lo señaló y dijo, ¿quién es él? No respondí. Sam habló con frialdad desde un lado. Un amigo. Al oír eso, Joel lanzó con fuerza al suelo el adorno que tenía al lado.
Nunca había conocido a Sam. Al ver de reojo la lonchera gris claro sobre la mesa, empezó a interrogarme frase por frase. ¿Qué clase de amigo viene expresamente a traerte comida? ¿Qué clase de amigo necesita que ustedes dos estén a solas? ¿Y luego qué? ¿Lo siguiente será acostarse en la misma cama? Sam por fin no pudo aguantarse más y le soltó un puñetazo en la cara. Cuando Joel estaba inmovilizado en el suelo, hablé, no pienses que todo el mundo es tan asqueroso como tú, porque tú hayas engañado. No significa que todos engañen. El rostro de Joel estaba amoratado, pero de repente cambió de tema y sacó a relucir la verdadera razón por la que había venido a buscarme. ¿Qué significa ese video? Amelia es la amante. Antes, me decía que no malinterpretara las cosas, que Amelia solo no tenía dónde vivir. Ahora que se veía afectado su nombre y sus intereses, enseguida admitía que Amelia era la amante. Sam le tenía los brazos inmovilizados, y de pronto Joel gritó, ¿por qué no la atacas a ella? Y en cambio la insultas conmigo, ¿por qué no iba a insultarlo junto con Amelia? Fue Joel quien la llevó a casa por iniciativa propia. También fue Joel quien sabía que Amelia se iba a divorciar y se apresuró a buscarle abogado. Y también fue Joel quien voluntariamente terminó revolcándose con Amelia. En una infidelidad, tanto el hombre como la mujer tienen la misma culpa. Si la mujer es rastrera, el hombre es igual de rastrero. ¿Por qué Joel pensaba que yo solo iba a culpar a Amelia? Al final, Sam echó a Joel fuera, y Joel se quedó sentado frente a mi puerta hasta medianoche. Solo cuando vio que Joel se marchaba apresuradamente, Sam se levantó para irse. Él también tenía heridas en la cara. Yo lo vi frotarse la muñeca, y antes de que pudiera hablar, se adelantó, no te sientas en deuda. Es que a mí me gusta pegarle a la gente. ¿También vas a meterte en eso? Sin esperar a que yo dijera nada. Hablo muy deprisa, mañana me voy, así que no te molestaré más. No hace falta que me acompañes. A la mañana siguiente, muy temprano, recibí su mensaje. Te dije que no vinieras a despedirme y de verdad no viniste. Hasta me puse al lado haciendo un montón de ruido a propósito. Escribí y borré varias veces. Y al final solo mandé, buen viaje. Capítulo 16. No fue hasta la tarde, cuando me lo contó mi mejor amiga, que me enteré de que Joel había quebrado. Su empresa apenas había empezado a encaminarse en estos 2 últimos años, y no pudo soportar en absoluto los ataques de los internautas. A los internautas les bastó una sola frase, no compren nada de su empresa. La empresa de Joel aguantó a duras penas 2 semanas antes de derrumbarse por completo. Anoche, Joel había salido con prisas presosamente para ocuparse del asunto de la empresa. El video se había difundido demasiado, y la madre de Joel me llamó. Nada más contestar. Me soltó una larga retahíla. Joel sí estuvo mal. Tienes derecho a estar enfadada. Todo fue porque no supo poner límites y por blando dejó que una amiga se quedara 2 días en casa. Así que sí, también es normal que menciones el divorcio. Joel tiene la pierna lesionada. Lo dejaste solo en el hospital, y desde luego no debió ponerse a ver amigos. La familia de Joel era del tipo tradicional de hombre fuera de casa y mujer dentro de casa. Cada vez que yo iba a su casa, su madre o estaba cocinando o estaba lavando ropa. Yo me compadecía de ella, y no sé cuántas veces habré hablado en su favor. La mujer que antes me tomaba de la mano y me llamaba una y otra vez, cariño, estaba ahora, en apariencia, reduciendo la infidelidad de Joel a una simple falta de límites y, de paso, lanzándome indirectas. Así que hablé sin rodeos. Si el tío dejara que otra señora pasara la noche en casa, ¿también sería solo una falta de límites? Cuando la aguja no se clava en tu propia carne, no duele. Y, en efecto, al otro lado hubo una pausa repentina. Luego me preguntó, medio incrédula, ¿cómo lo sabes? Una vez volví para traerte algo y lo vi. De inmediato dejó de hablar de Joel. Dijo un par de cosas al azar y colgó. Menos de media hora después, me llamó mi madre. Me preguntó, ¿cómo supiste lo del padre de Joel? Como ellas estaban viajando juntas, se enteraban de las cosas antes que yo. Me dijo que, después de volver y preguntarle, la madre de Joel consiguió que el padre de Joel lo confesara todo. Ahora la situación se había puesto fea. Lo adiviné, igual que la vez anterior, cuando adiviné lo de Joel y Amelia. Simplemente me dio la impresión de que algo así podía pasar. Tuve suerte, volví a adivinar bien. No sabía si sentir alivio o encontrarlo ridículo. No pudo evitar reírse. Solo cuando terminó de reír habló con tono serio. Tienes que pensarlo bien tú sola antes de tomar una decisión. Recordé que, al principio, cuando Joel y yo empezamos a salir, ella no estaba de acuerdo, aunque éramos amigos de la infancia. En aquel momento sus palabras no tuvieron la menor piedad. Ustedes dos no son adecuados el uno para el otro. ¿Adecuados? ¿Qué significa de verdad ser adecuados? La yo de entonces era una chica que se lanzaba sin pensarlo.
creyendo que todos los demás eran villanos malvados empeñados en impedirme encontrar el amor verdadero. El día de mi boda se lo pregunté. Ella no me respondió. En cambio, sacó el tema del brindis. Me dijo que, cuando fui brindando con la copa en la mano, dentro había alcohol de verdad, y que al final fue ella quien me la cambió en secreto por Coca-Cola. Me dijo, Joel tiene estudios, tiene apariencia, lo tiene todo. Lo único es que su corazón nunca ha estado contigo. Y solo ahora, después de vivirlo yo misma y darme el golpe, empecé a creer sus palabras. Mi madre siguió diciendo, si quieres divorciarte, divórciate. Tu madre puede mantenerte. Capítulo 17. Ese video se propagó muy rápido, y al poco rato alguien vino a buscarme de repente. Me preguntó si conocía a Amelia. Antes de que pudiera hablar, la otra parte puso precio. ¿Cuánto? Tú solo dilo. ¿100,000? La persona encargada de hablar soltó una leve risita desdeñosa. Parecía estar diciendo que incluso al negociar yo seguía siendo demasiado tímida, incapaz de pedir a lo grande. Su voz era agradable, y con un tono despreocupado multiplicó por 10 la cifra que yo había dicho. El último lugar en el que vivió fue la casa de mi exmarido. La dirección es, Distrito 20, Ciudad X. No sé nada más. Gracias por su cooperación. Antes de colgar, seguía sintiendo curiosidad, así que le pregunté, ¿para qué buscan a Amelia? Me respondió con mucha cortesía, no soy yo quien la busca. Yo solo soy una asistente. Hago mi trabajo por dinero. Incluso después de colgar, seguía aturdida. Todo me parecía irreal. Los padres de Joel vinieron a verme al día siguiente. La madre de Joel estaba detrás del padre de Joel. Probablemente había elegido perdonarlo. Al verme, forzó una sonrisa. El padre de Joel habló primero, intentando convencerme. Joel solo se confundió por un momento. En el futuro, eres tú quien va a pasar toda la vida con él. Perdónalo esta vez. Al fin y al cabo, también me había visto crecer. Así que le expliqué con paciencia, no se trata de perdonarlo una vez. De ahora en adelante, cada vez que recuerde esto, tendré que perdonarlo cientos y miles de veces. Él seguía queriendo pasarlo por alto. ¿Acaso no se vive así la vida? Detrás de él, la madre de Joel abrió la boca, pero volvió a cerrarla. La mujer que antes siempre era tan decidida y enérgica parecía de pronto haberse quedado sin una gota de vida, como una hierba completamente marchita. Di un paso atrás y mi voz se volvió fría. No lo perdono, niña. Yo había sido educada y respetuosa con él porque normalmente también tenía trato con mis padres. Pero él, en vez de saber parar, se aprovechó de ser mayor para sermonearme. Tío, tía, si tienen algo que decir, contacten con mis padres. Lo de Joel y yo lo resolveremos nosotros dos. La cara del padre de Joel cambió, y yo añadí, y usted también, tío. A su edad, todavía anda con otra mujer. No sé cuánta gente del vecindario los habrá visto ya. No digas tonterías. Tú, vámonos. La madre de Joel lo interrumpió de repente. ¿Todavía no te da suficiente vergüenza? ¿Qué tiene de vergonzoso? Yo ni robo ni hurto. Solo quiero dejar las cosas claras. ¿Qué tiene eso de vergonzoso? Si a ti te da vergüenza, te vas. La madre de Joel volvió a tirar de él, y él se giró y le dio una bofetada en la cara. Ella se cubrió la mejilla y me miró. Normalmente era yo quien la protegía, pero esta vez no hice absolutamente nada. De pronto rompió a llorar. Muy bien, que me pegues en casa. Todavía lo aguanto, pero ahora también me pegas fuera. Hemos pasado juntos más de media vida. A ti no te da vergüenza, pero a mí sí. Te lo digo ahora, ya no es solo Julia la que se divorcia. Yo también me divorcio. Después de decir eso, se secó las lágrimas con fuerza y le agarró del pelo para devolverle aquella bofetada. Cada vez se reunía más gente alrededor. Cuando Joel llegó, su padre ya estaba inmovilizado en el suelo por la multitud. Lo ayudó a levantarse, pero la madre de Joel se abalanzó de repente. Señaló a Joel y le gritó, «Y tú también, eres mi hijo. Cuando tu padre me pegaba, ¿me ayudaste alguna vez? No, la única que me ayudó fue Julia. Eres igual que tu padre, egoísta». Joel me lanzó una mirada profunda y me preguntó, ¿de verdad no estarás tranquila hasta destruir a toda mi familia? Capítulo 18. Alguien grabó un video y lo subió. Como él era el protagonista del escándalo anterior de infidelidad, muchísima gente vino a ver el espectáculo. Al final salió igual que su padre. Me da pena la exesposa y me da pena la madre. No sientan pena por la madre. Si hubiera tenido la mitad de la lucidez de la exesposa, esto no se habría alargado hasta hoy. Ella estaba obsesionadísima, pero la mentalidad de la gente de su generación es distinta a la nuestra. Por cierto, si ese desgraciado obligó a la amante, ¿va a ir a la cárcel? ¿A la cárcel por qué? Los dos son igual de rastreros. ¿Qué persona decente se muda a casa de su ex justo después de divorciarse? ¿Y si solo son amigos normales?
Cada vez más personas empezaron a hablar del asunto. Algunos apoyaban a la madre de Joel, algunos estaban en contra de la madre de Joel, y otros apoyaban a Amelia. Estuvieron discutiendo durante varios días, hasta que sacaron a la luz a Amelia. Una publicación anónima decía que ella se dedicaba específicamente a pescar hombres con dinero. Desde el instituto había ido encadenando relaciones sin pausa. Básicamente, en cuanto empezaba a salir con una persona, ya estaba buscando a la siguiente. Luego alguien publicó una foto de forma repentina. Amelia estaba tumbada en el hospital, y alguien preguntó, ¿es ella? Tan joven. Parece que tuvo un accidente de coche. He oído que la esposa fue a buscarla, y en el pánico salió corriendo y la atropellaron. La vida da muchas vueltas, y sentí un poco de tristeza. Entonces recordé la respuesta cortés de aquella asistente: solo hago mi trabajo por dinero. No me burlé de Amelia, ni hice ningún comentario sobre su hospitalización. Menos de 2 días después, alguien volvió a publicar otra foto. En la imagen, Joel sostenía un ramo de flores y, con la camisa blanca toda arrugada, iba a ver a Amelia. La persona que subió la foto incluso añadió una frase a propósito: el amor verdadero queda sellado para siempre. La única duda es si ya se divorció de la esposa. Joel seguía alargando las cosas y no aportaba nada, incluso tratándose de un caso de infidelidad por su parte. En la primera instancia seguían sin conceder el divorcio. La segunda instancia solo podía iniciarse 6 meses después de que la sentencia de primera instancia entrara en vigor. Las cosas siguieron alargándose. Llegó el otoño y, en un abrir y cerrar de ojos, también llegó el invierno. Justo cuando estaba a punto de aguantar hasta el final, un amigo con el que no hablaba desde hacía mucho tiempo me llamó de repente. Julia, Joel está ahora mismo en el balcón. Escúchalo un par de frases, por favor. No podemos detenerlo. Como si temiera que yo me negara, antes de que pudiera hablar. Ya le había pasado el teléfono a Joel. Me preguntó con cautela: Julia, ¿recuerdas cuando te declaraste a mí en el instituto? La verdad, pensé que estabas bromeando, pero en cuanto te graduaste de la universidad viniste a buscarme sin traer nada contigo. Cuando nadie creía en mí, tú fuiste la única que sí lo hizo. Aquel invierno, los dos apretados en un cuarto alquilado compartiendo una sola comida para llevar. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, pero ahora me parece que la yo de entonces tenía un problema. En casa me mimaban tanto, y aún así fui con él a apretarme en una habitación alquilada. Si pudiera viajar al pasado, me daría una bofetada a mí misma. Interrumpí sus recuerdos. ¿Qué quieres? No vuelvas a mencionar esas historias viejas. Cada vez que las sacas, me das asco. Parecía tan borracho que no estaba en sus cabales y repetía mi nombre una y otra vez. Miré las luces fuera de la ventana. Al final dijo: en aquel entonces, después de que me pusieran los cuernos, guardé rencor. Quería lograr algo para que Amelia lo viera. Quería que se arrepintiera. Nunca imaginé que las cosas terminarían así. Julia, fue culpa mía, lo admito. Después de decir eso, soltó un suspiro. Retira la demanda. Ya aceptó firmar el acuerdo de divorcio. Tras un largo silencio, hablé: no te creo, Joel. ¿Por qué? Justo cuando yo estaba a punto de salir de esto, venía a decirme que aceptaba firmar. ¿Y si retiraba la demanda y luego él volvía a arrepentirse de repente? Me había costado muchísimo ver por fin una esperanza. No quería ni la más mínima posibilidad de no poder divorciarme. No te creo, Joel. No voy a retirar la demanda. Al otro lado del teléfono se le quebró la voz. ¿De verdad tenemos que llegar a este punto? Le recordé: fuiste tú, Joel. Fuiste tú quien desde el principio no quiso separarse en paz. Fuiste tú quien llevó nuestra relación hasta este punto. Solo nos queda vernos en el tribunal. La ley, escrita claramente en blanco y negro, era mucho más fiable que las palabras de un hombre. No le creía. Después del divorcio, apenas volví a tener noticias de Joel. Todo aquel escándalo también fue quedando sepultado poco a poco por el tiempo. Solo cuando mi mejor amiga me habló de Joel con gran entusiasmo, lo saqué otra vez de mi memoria. No tienes idea. Ha envejecido más de 20 años. Su padre le estaba pidiendo dinero. Si no llega a ser porque su padre lo llamó, ni lo habría reconocido. No sé qué estará haciendo ahora. Solo lo vi de lejos. Se lo tiene bien merecido. Mi mejor amiga y yo estábamos allí por trabajo. Y ella, entusiasmada, quería arrastrarme a dar una vuelta. Quizá porque no se debe hablar de la gente a sus espaldas. Justo cuando terminamos de comentarlo y nos disponíamos a irnos, nos topamos de frente con él en la entrada. Me quedé paralizada un instante. Fue él quien habló primero y me llamó Julia. Solo entonces lo reconocí. Prácticamente se había quedado sin nada al divorciarse, y en estos años no le había ido bien. Mi mejor amiga lo apartó de inmediato: mantente lejos de nosotras. Al ver cómo me protegía, solté una risa. Vámonos. Al principio ni siquiera reconocí quién era.
No hacía falta gastar energías en gente que ya no tenía nada que ver conmigo. Epílogo. 4 años después, gracias a que cocina de maravilla, Sam consiguió que yo lo llevara a casa. Esta vez, mamá no se opuso como en aquel entonces. Al contrario, se puso a contarle con cuidado algunas de mis pequeñas costumbres. Cuando empezó a entusiasmarse, sacó un álbum de fotos bien grueso, señalando una foto tras otra. Fue hablando de todos mis cambios. En una foto de graduación de no sé qué año, Sam habló de repente, ese soy yo. Me acerqué. Era la foto de graduación del instituto, de cuando yo tenía el corazón entero puesto en Joel. Le toqué el pelo y le dije, no me digas que ya te gustaba desde entonces. Él me agarró la mano y, sonriendo, dijo, ¿y no se me permite que me gustaras? Yo no sentía que fuera un sufrimiento. Incluso después de casarme, seguía sin entender por qué mamá no se opuso en absoluto a que Sam y yo estuviéramos juntos. Estuve insistiendo a mamá para que me diera una respuesta. Él, sentado a un lado, se elogió a sí mismo con orgullo. ¿Quién sabe? Es que a mamá le gusto yo. Mientras me veía insistir, me fue dando de comer distraídamente. Solo después de darle un mordisco me di cuenta de que era una mandarina, y por reflejo quise escupirla, pero era dulce. Lo miré, y él dijo, no había de las uvas que te gustan, así que por ahora hazte amiga de las mandarinas, pues las has escogido muy bien. Cualquiera que agarro al azar me sale dulce. Me dio un golpecito en la cabeza. Mira las cáscaras de mandarina en la mesa. Las que no eran dulces están todas en mi estómago. Qué desagradecida eres.